el contenido técnico es muy poco valorado. La cultura no vende. Yo creo que una carrera profesional no determina el éxito de una persona, ¿no? Cerca del 90% de las empresas que se crean anualmente quiebran a los 3 años. El baby boomer va a decir, oye, este pulpín, no va a ganar. Equivócate, pues, ¿no? Equivócate, vive tu experiencia, ¿no? O sea, y al que te paguen a tiempo, eso ya es mucho pedir, ¿no? Es mucho pedir. ¿Cómo fue el inicio de PRCP? La cagada ese nombre. Oye, mira, me han puesto acá ya ves, está la cagada. ¿El audio sí se escuchará bien? Sí, ya está grabando, ¿no? Ya, vale, empezamos, compadre. Ya, dale. ¿Qué tal? Hoy tenemos el gusto de tener aquí, de recibirnos al ingeniero Andrés Acosta, ingeniero electricista, que tiene un magíster en gerencia de proyectos por la Universidad Nacional del Callao y también cuenta con una maestría en desarrollo inmobiliario, un MBA, nada más ni nada menos que en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez, él es gerente comercial de Prospectiva Inversiones SAC. Andrés, muchas gracias por abrirnos las puertas. Te agradecemos bastante de parte de la comunidad PRCP. Gustoso de tenerte aquí. Gracias por la oportunidad. Siempre es bueno desenvolverme en este mundo de la construcción. Siempre hay un espacio para la comunicación, para la conversación de colegas, ¿no? Pero en verdad esto acá tiene que ser super light, porque al final, mira, te voy a decir la verdad, el contenido técnico es muy poco valorado, ¿ya? La cultura no vende, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres generar contenido en las redes sociales culturales, eso no va a vender. Entonces, tienes que ver la forma de poder vender un conocimiento técnico de tal forma que tu conocimiento técnico sea consumible. Pues ahí está el primer reto, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros somos una empresa subcontratista, eléctrica y sanitaria, pero parte de nuestro pitch comercial es poder generar una interacción con diferentes medios, ¿no? Porque al final la gente te conoce, en principio, mientras más compartas tu conocimiento, ¿no? Entonces, es una forma de atraer gente, ¿no? Y conocer a nuevas personas, evidentemente. Claro, eso que mencionas es muy importante, Andrés. El tema de aperturarte a conocer nuevos medios. Dicho sea de paso, yo recuerdo que el año pasado, mientras compartíamos una cena, tuvimos esa conversación de la posibilidad, quizás, ¿no? Yo te comentaba, estamos comenzando con esta idea, ¿no? Con este grupo de amigos, de poder a sacar algo propio, ¿no? De construcción, ir consolidándolo poco a poco a través de los años y quizás darse esta oportunidad de poder conversar, entrevistarte, conocer acerca de ti, porque considero personalmente que fuiste un colega como que muy agradable, muy ameno, fue muy gustoso trabajar contigo en el proyecto en el que coincidimos, porque siempre estabas predispuesto a ayudar, ¿no? A ser bien justo, apoyar, pero sí te gustaba bastante el tema de respeto, ¿no? El trato a las personas, entonces es algo que rescato mucho de tu parte. Entonces yo venía aquí quizás con un guión, pero yo quiero hacerlo de la manera más amena posible contigo, que sea algo light. Entonces, un poco para comenzar, Andrés, tenía esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué elegiste ser ingeniero eléctrico? Ya, puede ser gracioso, ¿ya? Pero, no, y de eso se trata, ¿ya? Puta, sí. Es bueno siempre conocernos, ¿ya? Y me gusta eso, me gusta romper guiones porque, como te digo, o sea, este mundo digital requiere contenido ligero, ¿no? Contenido ameno, contenido gracioso hasta cierto punto. Así que si yo tuviese que decirte por qué fui ingeniero electricista, es porque no ingresé a ingeniería mecánica. Puta, yo quería ser ingeniero mecánico, Pepe. La huevada es que cuando ingresé no me dio, pues, ¿no? No me dio el puntaje. En la primera ronda, recuerdo, yo ingresé a la tercera. La segunda, ya dije, pucha, quiero ser ingeniero electrónico. ¿Ya? Postulé ingeniería electrónica y no la agarré. Y en la tercera ya dije, y yo era terco, ¿no? Entonces decía, primero puse mecánica y segunda electrónica. Y la segunda vez que postulé puse electrónica y segunda mecánica. Ya la tercera dije, ya voy a poner electrónica y segunda eléctrica. Ya ahí sí, ya recién agarré. Y encima agarré mi segunda opción todavía. Acá sí. pero ¿sabes qué? Yo creo que las cosas pasan por algo, porque
obviamente soy cegatón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi primer ciclo, cuando estaba llevando mi primer ciclo de la carrera, me fui a la uni a llevar un curso técnico, que era electrónica, de componentes digitales para no sé qué vaina, en la uni. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llevé ese curso, me pusieron a soldar placas, entonces era como que teníamos que soldar muy cautelosamente y te decían, este es el inicio, este es el ABC, si no sabes hacer esto, no sabes dónde estás. Entonces dije, puta, menos mal que nunca ingresé electrónico, porque si no les da cagar. Bueno, menos mal. Entonces, nada, Andrés, supongo que ha sido un periodo un poco complicado para ti, porque tú querías una cosa, no se te dio, pero como dices, las cosas suceden por algo. ¿Qué tal tus papás, cómo tomaron esta decisión contigo? ¿Te apoyaron siempre? ¿Estaban de acuerdo, no? Claro, o sea, definitivamente, y al igual que muchos, yo creo que el papá siempre va a tener una posición de ojalá que mi hijo triunfe en la vida, ¿no? Independientemente a lo que haga algo, pero que tenga una carrera profesional, y si no es profesional, una carrera técnica, pero que sea bueno, ¿no? Bueno, porque al final, a ver, mira, ¿quiénes son las personas más ricas en el Perú? Te vas a dar cuenta, el 50% no son profesionales, eso sí. ¿no? Entonces, yo creo que una carrera profesional no determina el éxito de una persona, ¿no? Yo creo que el éxito de una persona lo va a determinar qué tan bueno eres haciendo y si lo que haces te gusta. Sí. Porque si no haces lo que te gusta, pucha, ahí ya empezamos a complicar la vida. Claro, tienes razón. Un poco hacer lo que te gusta, ¿verdad? Es algo muy complicado quizás porque uno quiere hacer lo que le gusta, pero a veces también ves la parte económica, ¿no? Obvio. Tiene que darte también para que, ¿no?, te dé lo básico y tú puedas crecer, ¿no? De este modo. Pero bueno, creo que el desafío es encontrar un equilibrio, ¿no? Como dices, un equilibrio en algo que te gusta y algo que te pueda generar una cierta cantidad de ingresos, ¿no? O sea, si viviera de lo que me gusta, a mí me gustaría ser bailarín. A mí me encanta el baile, me encanta la danza, pero no pagan por esa hueva. O sea, al final es mi hobby. Pero, por ejemplo, Darío y yo tenemos una amiga en común que está estudiando arquitectura y su pasión es el arte, pues, ¿no? Y hasta cierto punto ella vive de eso, pero también está trabajando en la empresa, ¿no? Entonces es como que ella está buscando el balance, ¿será? Pues, ¿no? Sí. Pero al menos hace lo que le gusta, pues, ¿no? Sí. Y mientras esté en eso, puta, chévere, pues, genial, ¿no? Mientras le vaya bien. Entonces tú, Andrés, culminaste tu carrera técnica, te convertiste en ingeniero eléctrico y diste el paso de las aulas a la construcción. Entonces, cuéntanos un poco si fue tan chocante esa primera experiencia que tuviste en obra. ¿Tienes algunas anécdotas por ahí que nos puedes contar? Claro, mira, o sea, cuando yo inicié mi carrera, de arranque me di cuenta que en los primeros ciclos eran en las mañanas y a partir del cuarto ciclo ya era en la tarde-noche. Entonces, evidentemente, cuando yo me di cuenta de eso al primer ciclo, nomás dije, pucha, yo creo que en 2 años ya puedo empezar a trabajar. Entonces yo arranqué el primer ciclo de la universidad y también arranqué mi carrera técnica en la Gamor. Yo soy de la Gamor. Entonces llegué a tercer y cuarto ciclo, ya estaba en la tarde-noche. Entonces ya de arranque ahí me metí a trabajar, ¿no? Me metí a trabajar de ayudante hasta más o menos el 9º ciclo, que dije, bueno, ya es suficiente, ya piqué mucha piedra. Y ya, me acordé que era ingeniero. Me acordé que era ingeniero, claro. Y empecé a chambear de eso. Pero yo creo que ahí sí, y ahí Darío, que es mi compadre, no me dejará mentir. ¿Ya? ¿Qué pasa? Al menos en nuestra carrera de electricidad, nosotros o los técnicos que están en obra ganan mucho más que un ingeniero junior. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí. El ayudante nomás, ¿ya? El ayudante de construcción gana en promedio, no sé, pues 2.500 mensuales, por lo menos. 2.500, no, no, más o menos. Ya, pues, 2.500, ayudante. Oficial gana más, operario mucho más. Claro, sí. Entonces, es como que ya, yo llegué a ganar en ese tiempo como 3 lucas mensuales. Entonces, ya estaba terminando mi carrera y yo terminaba mi carrera ganando 3.000 soles. Entonces, en ese momento dije, bueno, voy a empezar otra vez desde cero y voy a ser ingeniero junior. Ya, y bueno, me pagaban mis pasajes.
Ya estabas con 3K. Estaba con bajaron 3K, al sueldo básico. ni mínimo, No, ni mínimo. Entonces, Y y yo creo que esa es una gran realidad que le pasa a muchos ingenieros que son técnicos y quieren pasar esa valla de ser técnicos a ser ingenieros, van a tener que atravesar eso. En mi caso, como en ese tiempo no tenía familia, entonces no tenía el contexto de que requería ese sueldo para mantener una familia. Pero, o sea, tú y yo, Darío, conocemos a bastantes personas que están en esa situación y tienen una familia. O sea, tú no puedes decirle a esa persona que mantiene una familia, oye, deja de percibir tu sueldo para que sigas tus sueños, ¿no? O sea, ñanga, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también hay, no solamente es las ganas que uno le ponga a algo, sino que también hay un contexto de realidad que sufre cada persona, ¿no? Claro. Para todos no es lo mismo. Sí, tienes mucha razón. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo estuviste como trabajador así de una empresa, ¿no? Como ingeniero, antes de que tú des el siguiente paso, ¿no? Que un poco más adelante voy a tocar ese tema. Ajá. Yo he estado 3 años como técnico electricista. 3 años. Después, entre constructora, supervisora, no, inicié como subcontratista, de ahí pasé a constructora, de ahí pasé a supervisión, de ahí pasé a gerencia. Eso habrán sido unos 10 años por lo menos, más unos 3 años como técnico electricista. Yo por lo menos creo, asumo que unos 15 años de experiencia laboral dependiente, ¿no? Hasta que llega un momento en que dices, yo creo que también la puedo hacer linda, pues, ¿no? Solo. Sí. Pero no solamente es tener la capacidad de hacerlo, sino es tener la capacidad de mantenerlo. Sí. Ese es el gran problema, ¿no? Porque en realidad, a ver, o sea, si uno sigue una estadística, las empresas peruanas, cerca del 90% de las empresas que se crean anualmente quiebran a los 3 años, ¿no? Entonces, esa es una realidad legal que atraviesa nuestro país, ¿no? Así que mantener una empresa en el tiempo es una cosa súper complicada. Hay que ser persistente, ¿no? Pucha, yo creo que es un poco de persistencia, es un poco de talento y es un poco de suerte. Y hoy día yo te diría que es un gran parte exposición. Porque como te digo, o sea, un profesional que hoy día no aparezca en las redes sociales simplemente no existe, ¿no? O sea, no existe. Y puede ser que sea muy bueno, porque la verdad es que yo conozco a profesionales que son realmente buenos, ¿no? Muy técnicos, muy experimentados, pero no se animan a dar ese salto de, oye, quiero formar mi empresa, o, bueno, ya llegó hasta cierto momento, es hora de independizarme, ¿no? Entonces, claro, ese salto, yo creo que en principio es un gran salto de fe en ti mismo, ¿no? Pero no todos están dispuestos a correr ese riesgo. Sí, tienes mucha razón, Andrés. Es un reto que quizás pocas personas como que tienen esa valentía, ¿no? De lanzarse y decir, no, yo quiero hacer esto por mí mismo, con mi gente, como que ser mi propio jefe, ¿no? Como dirían vulgarmente las personas. Entonces, vamos un poco a eso. Sí, ¿Cómo mira, es que, no, nace Prospectiva? ¿Qué es lo que te dice, no, yo tengo que ir con mi propia empresa? Mira, en principio, todos pueden pensar que tener una empresa significa tener un montón de dinero. Y esa es una verdad que si piensas que es una verdad vas a quebrar a los 4 primeros años. En principio, si uno tiene una empresa, esta empresa no es ni tu billetera, no es ni tu alcancía. Entonces, si piensas tú que el dinero de la empresa es tu dinero, lo más probable es que quiebres en los 5 primeros años. Pero lo otro es que cuando yo formé mi empresa, pensé que muchas personas me iban a abrir las puertas para mantener mi negocio. Y resulta que a todas las personas que yo fui a tocarle la puerta para decirle, oye, ¿te acuerdas que tú me decías, weón, que tú eres muy bueno, deberías tener tu propia empresa? Ya, esas personas nunca me abrieron una oportunidad. Desaparecieron. Entonces, la verdad más grande de este negocio es que si tú crees que alguien te va a dar trabajo y te esperanzas en esa persona te va a fallar. Entonces, yo en los 3 primeros años de mi empresa facturé 0 soles, ¿ya? Pero yo cuando creé la empresa seguía como trabajador dependiente de otra.
Entonces es como que tenía mi sueldo y tenía los ingresos de mi empresa. Y como mis ingresos eran en cero, es como que balanceaba, ¿no? Sí. Al final, al inicio fue un tema de esfuerzo, inversión y persistencia. Y en el cuarto año ya se me generó la oportunidad recién para poder agarrar tus primeros agarrar proyectos. mis primeros proyectos, ¿no? Claro. Y lo otro también importante es que uno puede creer que es muy hábil haciendo algo Sí. y pone su empresa en eso, pero el mercado, El ¿no?, mercado. determina si realmente, no ni siquiera si eres bueno o no, simplemente el mercado decide a quién le da el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inicié mi empresa, yo inicié siendo proyectista. Entonces tuve tan pocos trabajos como proyectista que dije, oye, creo que por acá no va. Entonces cambié y tuve que ser supervisor de proyectos. Y entonces igual, ya pa un pardecito, pero más gastaba que ganaba. Entonces en ese momento ya en el cuarto año fue que dije, oye, ¿debería seguir con esto o mejor sigo con la empresa donde estoy, que es un sueldo fijo, es un camino seguro? Y en ese momento se me dio la oportunidad de un trabajo que estaba supervisando y votaron a la subcontratista que estaba ejecutando. Ajá. Y dijeron, oye, por si acaso tú no conoces una empresa. Entonces en ese momento dije, perspectiva. Puta yo, pero weón. ¿No? Y así así empezó, ¿no? Claro que si no hubiese aparecido esa oportunidad, de repente ahorita no tendría ya los 6 años de subcontratista que tengo, ¿no? Pero por eso te digo que a veces no solamente es talento y perseverancia, también es un poco de suerte. Suerte, claro, ¿no? Se te dio la oportunidad. Pero a veces pasan muchas oportunidades que uno no las coge, ¿no? Entonces, lo que puedes pensar que es suerte, tal vez es una oportunidad que nunca la cogiste. Claro. ¿No? Entonces, quizás es estar un poco atento, con los ojos abiertos, ¿no? Cuando salga algo, tú puedas ir y coger esa oportunidad. Claro. Porque quizás tú, cuando cogiste ese primer trabajo, tenías algo de miedo, no sé, quizás es mi primera obra, ¿qué tal dirá? ¿Cómo eran tus expectativas con este primer trabajo que agarraste, ¿no? Ya como empresa prospectiva, ya como trabajando como subcontratista, ¿no? Para este proyecto. Claro, mira, o sea, yo creo que así como que miedo, mi personalidad es ser una persona bastante precavida y bastante estructurada. Entonces, es como que miedo me da más temor de cómo me traten a lo que haga yo. Y creo que de cierta forma conozco mis capacidades y limitaciones. Miedo me da cuando un cliente no me paga. ¿No? Pero evidentemente que un cliente no te paga no depende de ti, pues, ¿no? No depende de ti. Y lo peor que le puede pasar a un empresario es generar gastos y que estos gastos no sean retribuidos, pues, ¿no? Sí. Al final, todo negocio requiere tener un flujo constante de dinero entre ingresos y egresos. Y cuando los egresos superan los ingresos, definitivamente tienes problemas. Sí. Así que una recomendación también es que tengas un historial crediticio. En mi caso, yo cuando inicié Prospectiva estaba en Infocor, ¿no? Entonces no tenía, quien me preste plata, salvo algún chamo por ahí, ¿no? Entonces, básicamente en ese punto entró mi esposa, Patricia Canelo, que a ella sí le daban préstamos, con ella se apalancaba, y hasta el día de hoy la empresa se apalanca básicamente financieramente por ella, ¿no? Pero si diría por yo, o sea, no, creo que hasta ahorita el banco me presta 1,000 soles y eso. Con temor. Con temor y encima ruleteando, así como me enseñó Darío. Wow. Entonces, un poco también la clave de Prospectiva fue el tema de que tuvo a Patti, tu mujer, tu esposa, para el tema del apalancamiento, ¿no? Sí, definitivamente el apalancamiento financiero es bastante importante. Pero no reduciría las capacidades de Patricia simplemente el apalancamiento financiero. No, evidentemente Patricia, si yo tuviese que definir la experiencia de Patricia en obra, yo diría que Patricia tiene más experiencia que yo en obra. Inclusive Patricia fue mi jefe hace bastantes años, ¿no? Entonces, pero, a ver, parte de hacer un negocio es que tienes que entender en qué eres bueno y en qué no. Sí. Y en la parte administrativa financiera, la verdad es que para mí es más una debilidad que una oportunidad. Así que creo que esa es su habilidad de Patricia. A ella le va bien eso, ¿no?
pese a que domina campo y creo yo que es mejor, tiene mucha mejor capacidad que yo en campo para resolver un problema, pero financieramente ella incluso es mucho mejor. Entonces, básicamente ella se encargó de la parte administrativa y yo de la parte de campo. Claro, hicieron ese balance, ¿no? Tuvimos que hacer esa compensación de participación y de esfuerzo, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, como me comentabas, Andrés, Prospectiva ya va como que por su 6º o 7º año, ¿verdad? Sí, básicamente. Entonces, 2019. 2019 se fundó. Se fundó el día que murió Alan García. ¿El mismo día? Sí, el mismo día, weón. Era como que estábamos en la notaría, íbamos a firmar la minuta para formar la empresa y en eso alerta, ¿no? Alerta, que no sé qué cosa, Alan García acaba de fallecer, se ha pegado un tiro. Y yo le decía, oye, notario, huevón, acá. Notario también. La noticia, puta, que Alan García, o sea, en ese momento Alan García era una figura recontra pública, lo último que pensarías es que él se iba a suicidar, ¿no? Sí, claro. Wow. Entonces era como que, hasta ahorita recuerdo esa anécdota que cuando estábamos firmando la minuta, era como que el notario era como, un ratito, voy a ir a ver algo importante. Voy a ver algo importante, se puso a ver noticiero. El noticiero. Wow, anécdotas, ¿no? Entonces, en este tema de los 6 a 7 años de experiencia que tiene Prospectiva, ¿cuál crees que ha sido como que lo que ha mantenido a Prospectiva en ese nivel de mercado? ¿Cuál ha sido la clave para que ustedes puedan crecer poco a poco? No sé, por ahí claro, la perseverancia. Mira, yo creo que una empresa en principio es una marca, ¿ya? Uh-huh. Pero la marca, así como se apalanca financieramente, la empresa también tiene que apalancarse en una marca. Esta marca nosotros la hemos puesto como marca personal. Uh-huh. Entonces, cuando existe lo que se llama el marketing inducido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos ya hace 4 años empezar a hacer campañas por redes sociales, a hacer este tipo de podcast, reels, ¿no? Entonces es como que a veces una persona, evidentemente, cuando está en su cama a 10 de la noche, empieza a scrollear, ¿no? Y es como que, oye, le aparece el gordito, ¿no? Estaba hablando técnico. Al día siguiente scrolleas, oye, le aparece el mismo gordito, ¿no? Es como que te aparece tantas veces el mismo gordito que termina diciendo, oye, ¿sabrá algo? Entonces es como que es un marketing inducido. Y evidentemente cuando entras a mis redes sociales hay bastantes videos técnicos, ¿no? A veces algunos son un poco graciosos, pero como te digo, o sea, si no hablas de una forma amena, la verdad es que tus videos van a ser tan aburridos que nadie lo va a querer ver. Entonces, algunos videos se han sido virales, ¿no? Uh-huh. Pero otros no. Entonces, y la verdad es que las que tienen mayor alcance son las que se graban de forma más amena o con un gancho visual, ¿no? Entonces, uh-huh. Hoy se premia bastante eso, ¿no? Sí. Pero no necesariamente ser viral es ser bueno, ¿no? No, eso entonces, sí, claro. Ser viral te da una oportunidad de exposición. Entonces, uh-huh. Cuando tienes una exposición, se va a generar una oportunidad, ¿no? Entonces, el 2025 para nosotros representó un año de exposición considerable donde el 50% de nuestros contratos venían básicamente o por una referencia de Instagram o alguna referencia de TikTok, pues, ¿no? Entonces, si yo te digo hoy, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Crea tu marca personal, porque al final, como te digo, muchos te reconocen como empresa, pero más te reconocen como persona. Uh-huh. Y si esa persona te inspira confianza, vas a ser la primera persona a quien te van a llamar. Claro, ese es un consejo muy importante porque muchos dicen, creo mi empresa, ¿no? Puedo tener quizás la capital o el apalancamiento, pero si no te haces conocido, no tienes esa consolidación de marca, no te vendes en las redes sociales, como que va a ser un poco complicado, ¿no? Que estés en la mente de las personas, quizás con esto de la digitalización, que estamos con el TikTok, el Instagram. Entonces, yo por tu parte entiendo que esa ha sido la clave para que Prospectiva siga creciendo, ¿no? Uh-huh. Es una empresa que está en auge. Entonces, así como te mencionaba acerca de los 7 años de construcción que tenías, por ahí no sé si me puedes comentar cuál ha sido la obra para ti como Prospectiva que te ha marcado en la historia, ¿no? De Prospectiva.
Puta, ¿cuál nos ha marcado? Es que lo que pasa es que hay marcas de diferentes emociones, ¿no, Darío? Un poquito podríamos enfocarlo en la obra que te ha parecido como que la más bonita, la más ideal, donde te han pagado a tiempo, has podido terminar a tiempo. O sea, que te paguen a tiempo, eso ya es mucho pedir, ¿no? Es mucho Sí. pedir. Pero, por ejemplo, un buen cliente que nosotros hemos tenido ha sido la inmobiliaria Granadero, porque Ajá. la inmobiliaria Granadero, o sea, podrá fregar, podrá joderte y todo, pero la verdad es que era muy cumplido con el tema de los pagos, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que encerraría ese proyecto dentro de lo bueno. Ahora, pero, Ajá. por ejemplo, si yo digo esa obra, Sí. acá Darío yo creo que no va a pensar lo mismo. Porque, ¿sabes lo que pasa en esa obra? Ya, Que era sí. 24, veintitantos de diciembre y no venía la concesionaria a poner energía a los departamentos. Ya. Entonces era como que teníamos una red provisional de energía Ujú. y era como que todos estábamos con los brazos cruzados para decir que no prendan tantos artefactos porque si no va a volar esa vaina, ¿no? Entonces, Ya. y se venía 24 de diciembre, ¿no? Y era 24 de diciembre, weón, y tú le ibas a decir, oye, weón, no prendas tu horno, porque ¿no? Entonces era como que, Ajá. yo creo que esa fue la peor Navidad que hemos pasado, ¿ah? Al menos yo la pasé recontra angustiado. ¿En qué año fue? Eso fue el año pasado. Sí. Claro, el año pasado. pasado. El año pasado. 2025. 2025, claro, Hace un par de- 2025. Entonces, Ya. yo creo que esa fue una experiencia de estrés. La verdad es que evidentemente no era nuestra responsabilidad, No. pero obviamente es... A ver, ¿qué pasa? La gestión de concesión de energía tanto con Enel como Luz del Sur Sí. es un trabajo de la inmobiliaria. Ujú. Pero, Correcto. o sea, la inmobiliaria evidentemente es direccionada por quien esté dando la gerenciamiento en ese momento. Entonces yo recuerdo y claramente, y esa sí es una experiencia que a mí no me gusta contarla, o mejor dicho, ¿qué pasa? Cuando yo voy a una obra, trato de decir, oye, técnicamente si tienes alguna duda, cuenta conmigo. Sí. Entonces, en los primeros comités de ese proyecto yo fui y dije, oye, por si acaso cualquier cosa de gestión con las concesionarias, te puedo apoyar, ¿no? No te digo te lo voy a hacer porque tampoco, pues, ¿no? Pero te puedo apoyar, al menos en los tiempos técnicos. Ajá. Entonces, si estamos empezando una obra, arranquemos la gestión de los medidores, porque en ese tiempo estaba en el cambio de Plus con Enel, Plus en él. ¿no? Entonces era como que si los tiempos técnicos demoraban 3 meses, en ese momento yo iba a demorar 5 a 6 meses, Ujú. ¿no? Entonces era como que yo recuerdo, me acerqué y dije, oye, inicia tu gestión, ¿no? Y en ese tiempo Bien. había un gerente de proyectos que me dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te necesito, no te necesito tu información. Ah, bueno. Ya, bueno, ya veremos. Ya me fui, bajé la cabeza, ¿no? Así me fui. A los 3 meses, Ujú. ya no solamente le dije de forma amable o conversando, Ajá. ¿no? Coloquialmente, oye, activa tu gestión de concesión, ¿no? Ya me dijo, no lo voy a hacer. Le digo, ya, puta madre, ya. Le envié una carta, vamos. Ya. Le enviaste. Si tú no activas tu gestión de concesión, no va a llegar la energía. Y evidentemente para nosotros como subcontratista eléctrico, Ujú. tenemos un inicio y un fin determinado del proyecto, pues, ¿no? Ujú. Es como que si mi obra termina en diciembre, tiene que terminar en diciembre, pues. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Llegó agosto y yo sabía que si no iniciaba la gestión de concesión en agosto, no iba a llegar la No energía. llegabas a la fecha. Entonces, y en ese tiempo, ese gerente que todo el tiempo me agarró y me dijo, ¿quién eres tú? Ya salió de la empresa. Pues cuando salió de la empresa, bueno, entró otra persona a hacer el remonte y toda la vaina. Sí. Se perdieron 2 meses. La gestión inició en octubre y nunca llegó la energía, ¿no? Llegó Navidad y teníamos un grupo electrógeno afuera abasteciendo la energía, ¿no? Entonces, a veces, Mm, yo creo que a veces un consejo hay que tomarlo, no importa de dónde venga, porque a veces uno es ajeno a las consecuencias, ¿no? Y eso pasó en ese porque proyecto. Prácticamente se fue, dejó su muerte en el proyecto y Claro, pues, ¿no? se limpió las manos. Claro. Y Darío pasó Navidad ahí con su gorrito de Navidad. Sí. ¿Verdad, Darío? Wow.
Entonces, eso más o menos fue una obra que te dejó, ¿no? O sea, Sí, sí, ese ¿no? Un sin poco esa sabor. Bueno, mala experiencia. sí, pues ahorita también tenemos un proyecto en común que también me está dejando bastante sin sabor, pero no voy a decir su nombre. No, sí, ¿no? Normal. Ya. Entonces, como te comentaba, Andrés, este curso de compatibilización, un poco tocando el tema de lecciones aprendidas, es algo que a nosotros como ingenieros nos sirve bastante, ¿no? Entonces, quiero que nos comentes un poco acerca de esto, de estos errores que enseñan, esta idea de mejora continua que tienes contigo. Claro. Entonces, Mira, a ver, ¿cómo lo digo sin que se ofendan? Lo que pasa es que, mira, yo creo que hay muchos profesionales que su ego, ¿ya? Su ego profesional es mucho más alto que su capacidad para aprender algo. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesionales que tienen el ego muy alto terminan enseñando muy poco. Entonces, si tú quieres identificar una persona experimentada, esa persona experimentada, para que llegue a ese nivel de experiencia, la tiene que haber, se tiene que haber equivocado, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa, ¿no? O sea, se tiene que haber equivocado mucho. claro. Y tiene que haber tenido un nuevo proyecto donde... Oh, se cayó mi hueva. Tiene que haber tenido otro proyecto para que pueda haber aplicado y realmente verse si aprendió o no aprendió, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces existen profesionales que se resisten mucho a enseñarte lo aprendido. O simplemente prefieren poner su muro de ego por delante y hacerte pensar que realmente saben, pero es que nunca lo vivieron. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo me considero una persona bastante abierta y soy totalmente libre de decir, o sea, yo le he cagado muchas veces, me he equivocado muchas veces, y te digo en qué me he equivocado, ¿no? Y en ese sentido soy muy transparente en decirte en lo que me he equivocado para que otras personas no cometan el mismo error, pues, ¿no? Sí. Pero no solamente es eso, sino que, mira, y justo en el curso de compatibilización que estamos dando, en el contenido del webinar, tenemos una estadística ya de los errores en el presupuesto nacional por errores de compatibilización. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2024 teníamos una estadística del error del 35% en el presupuesto nacional de los proyectos por ejecución por omisiones o por incompatibilidad. Y llegamos al 2025 hasta el cierre del año y teníamos ya un 70%. Entonces, en ese momento digo yo, o sea, hay muchos herramientas digitales, hay Bing, hay Navisworks, hoy hay modeladores hasta por las puras. Entonces, la tecnología ha avanzado, las herramientas han avanzado, los profesionales cada vez son más capacitados para utilizar estas herramientas. Entonces, ¿por qué nos equivocamos tanto y por qué nos equivocamos en lo mismo? ¿No? Entonces, el problema no es la tecnología, yo creo que el problema es las personas. Entonces, creo que existe una mala comunicación entre los profesionales con experiencia y los profesionales que están buscando experiencias nuevas. Experiencias nuevas, como que hay esa resistencia al cambio, ¿no? Y yo creo que hay un cambio generacional bastante importante entre los millennials, que ya son casi baby boomers, sí. Y los nuevos profesionales. Yo creo que sí, muchos profesionales se sienten bastante amenazados, ¿no? Con las capacidades de los profesionales nuevos. Entonces, claro, al existir esta amenaza, existe también un recelo en transmitir las experiencias, pues, ¿no? Porque al final el baby boomer va a decir, oye, pulpín no va a ganar. Equivócate, pues, ¿no? Equivócate, vive tu experiencia, ¿no? Y al final, viven la experiencia, pero el que paga el pato es el proyecto, pues, ¿no? Claro, piensan un poco en ellos, quizás un poco con ese miedo, ¿no? De compartir las experiencias a la persona que está ahí, ¿no? A la vanguardia también queriendo mejorar. Ahora, mira, pero yo diría también que el sector construcción es casi como el fútbol, ¿ah? Porque es como que 20, 30 estás entrando en obra, ¿no? 30, 40, 50 ya perfilas a residente. Pero ya 50, 55 ya estás apestando a muerto, ¿no?
Sí, ¿no? obvio. Entonces es como que lo que pasa es que hay tanto volumen de profesional nuevo que sale constantemente, Ujú. de que evidentemente una persona de 50 que ya está llegando a puertas de 60, evidentemente se va a sentir amenazado, ¿no? Sí, de hecho. Entonces yo creo que es una realidad que no hay la suficiente cantidad de constructoras o suficiente cantidad de empresas contratantes para poder satisfacer la demanda. Y eso en principio es porque hoy en Perú existe una demanda habitacional muy consistente, Sí. ¿no? Entonces no se construye lo suficiente para satisfacer la demanda de las viviendas en construcción. Bueno, eso por un lado bien porque tenemos chamba, pues, ¿no? Ujú. Y hay chamba. Pero lo malo es que al ser un poco limitados estos sectores contratantes, evidentemente entre contratar a una persona de 60 años que a duras penas hace AutoCAD, ¿no? y a un Y pulpín de 25 años que sabe está a la vanguardia, Navisworks, ¿no? ¿no? De ETAL, Revit, ¿no? 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 Sí. Obvio, ¿no? O sea, la respuesta es evidente, ¿no? Va a haber cierta predilección a contratar a una mente nueva, ¿no? Sí, claro. Entonces, un poquito, Andrés, ya para ir como que cerrando este pequeño espacio que tuvimos. Tengo aquí un bloque preparado para ti, de A ver. algunas preguntas curiosas, le llamo PRCP Flash. A ver, Entonces, a ver, para hacer esta pequeña dinámica, vale. la modalidad o el sentido de este bloque es que te voy a lanzar así preguntas un poco rápidas, ¿no? Respuestas cortas. Y tú me tienes que dar respuestas cortas, así. Vale. Bien, Ya, se te venga a la mente. A ver, comencemos con este bloque de PRCP Flash Ya, con Andrés Acosta. Nombre completo. Andrés Acosta. Completo. A puta madre. Ya, Andrés Omar Acosta Zabaleta. Fecha de cumpleaños. 22 de octubre del 88. Signo zodiacal. Libra. Cantar o bailar. Bailar. Series o películas. Series. Género de música favorito. Rock peruano. Poveo con Darío. Muy bien. Comida favorita. Lo más saltado. Dulce o salado. Salado. Perros o gatos. Perros. Equipo de fútbol favorito. Alianza. Y en el mundo. El mundo, Barcelona. Hobby. Hobby, bailar. Aunque ya no lo hago. Número de años en la construcción. Puta, 20 años fácil, ¿no? 20 años. Si no fueras ingeniero civil, lo cortas. Si no fueras ingeniero, ¿qué otra profesión hubieras sido? Algo relacionado al arte. Algo relacionado al arte. Una palabra que te defina. Perseverancia. Un consejo de vida. Si la cagas, no importa, porque lo que importa es lo que aprendes de ese error. No que te equivocaste, ¿no? Si te sientas y piensas todo el tiempo en lo que te equivocaste y por qué te equivocaste, vas a estar atascado en saber cuánto pudiste haber aprendido de ese error, ¿no? Así que equivocarse no es un problema. El problema es qué haces con lo que has aprendido. ¿Cómo afrontas este problema? Ujú. ¿No? Entonces, Andrés, ha sido un gusto tenerte o que tú nos hayas abierto la puerta el día de hoy para llevar a cabo esta entrevista que tanto hemos buscado. Un poco quizás para ir cerrando, comentarnos e invitar a todos en general a inscribirse a tu curso de compatibilización, a este nuevo proyecto que estás teniendo con tus Ajá. colegas. Tienes el espacio abierto, ¿no? Para que nos comentes y cuentes un poquito acerca de ello. Mira, básicamente lo que hemos creado con mi colega Jorge es un resumen de lecciones aprendidas en construcción, Ujú. ¿ya? Y he generado un networking con proyectistas de otras especialidades, ¿no? Ya evidentemente son profesionales que están en el mercado Ujú. y que me han podido decir, oye, ¿sabes qué? Apoyamos tu proyecto. A cambio, dame esta huevada, pero apoyo tu proyecto. Entonces, por ahí hay un ingeniero sanitario, uno mecánico, un hidráulico, un especialista en gas, Wow. mi esposa que es arquitecta, Jorge que es estructural, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver las diferentes especialidades que tiene un proyecto, Ujú. ver los problemas de diferentes ángulos y al final centralizar, ¿no? Centralizar diferentes problemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa?
y esto es un facto, ¿no? Y creo que es el facto del día, en que muchos profesionales piensan que saber modelar es saber compatibilizar. O muchos baby boomer piensan que superponer los planos ya es saber compatibilizar, ¿no? Entonces, yo diría que saber compatibilizar es tener una base de datos de problemas que se presentan en la construcción, pero tener una problemática estructurada. ¿Y por qué te digo estructurada? Y yo siempre doy este ejemplo. Estamos en muros anclados y tú me dices, oye, tengo una incompatibilidad. Ah, ya, bacán, dámela. El enchape no me cuadra en el baño. O fuera. Obvio. Entonces te das cuenta que hay un espacio diligente para poder activar un error de incompatibilidad. Y evidentemente, si estamos en muros anclados, me tienes que hablar de aceros, de núcleos, tipo de concreto, ángulo de inclinación de la perforación, el torque de la fijación del acero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, existe un timeline en el proceso constructivo que definitivamente es muy importante para saber en qué momento debes soltar una consulta, ¿no? Ahora, cruza los dedos para que tu proyectista te responda esa consulta, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que a veces estamos con el concreto encima y mandamos el RFI, y ese RFI pasaron como 3 semanas y nunca lo respondieron, ¿no? Y ya tú tienes que avanzar, ¿no? Y tú tienes que avanzar y al final terminas o tomando una buena decisión o simplemente tomas una mala decisión y nunca lo ejecutas y al final hiciste prevalecer tu expediente contractual y entran las controversias y los adicionales. Sobrecostos. Los adicionales que al final nadie te paga. ¿No? Sí. Ese tipo de cosas, pues, ¿no? Bueno, Andrés, entonces yo muy agradecido de que me hayas permitido conversar contigo. Como te comentaba al inicio, eres una de las personas con una predisposición a ayudar, un excelente profesional, como les comentaba, siempre dispuesto a absolver las dudas en la obra. A veces te llamábamos, ¿no?, para que le consultemos no solo los temas eléctricos, sino también algunos temas de grupo electrógeno, sino de mecánicas, así. Y él nos decía, sí, pues su experiencia, no puedes hacerlo así, si tú necesitas esto, puedo ir un rato a obra, puedo reunirme con el subcontratista y conversar y asesorarte. Entonces, un poco creo que esa es la idea, la marca que está fortaleciendo Andrés, el tema del acompañamiento siempre, ¿no?, en la obra, el tema del apoyo. Y qué bueno que sigas ahí con tu empresa, sigas creciendo, te deseo todo lo mejor. Yo veo que eres una excelente persona, espero que nos podamos juntar en otro proyecto. Entonces, nada, Andrés, muy agradecido contigo y con todo, con el espacio que nos brindaste, ¿no? Tu esposa que nos abrió las puertas, Darío que nos acompañó, y bueno, será hasta una próxima oportunidad y espero que así sea, ¿no? No, de todas maneras, o sea, chévere. No, este sector es bastante chiquito. Las obras cambian, pero los profesionales se mantienen. Simplemente cambia la camiseta, pero en verdad, o sea, es difícil ir a una obra nueva y que no conozcas a algún profesional. O es de producción, o es de calidad, o es el residente, o es el SOMA, o es la concesionaria, o es el vigilante, ver alguien, ¿no? Entonces, lo raro en este sector construcción es que tú vayas a una obra nueva y no conozcas a nadie. Entonces, importa mucho la personalidad que tienes. Creo que a ti te pueden tachar de puta. No, este huevón es un pedante, ¿no? O este pata, no, vago, borracho, chapita, ¿no? Entonces es como que la primera imagen es bastante importante, pero la imagen que demuestras en el transcurso del proceso constructivo importa más, ¿no? Entonces, evidentemente puedes ir a un nuevo proyecto y si te llevaste bien con cierta persona, vas a querer volver a repetir esa sinergia, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, esa es una de las formas también en las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Siempre tratamos de ser lo más responsables posibles, lo más amenos posibles y lo más colaborativos posibles, porque evidentemente, si haces un trabajo bien, te van a querer llevar a otro trabajo, pues, ¿no? Y es así. Sí. Así que nos he mostrado acá por el live, estamos en live de TikTok. Bien, muchachos, esta es... Uy, se ve al revés, ya que chucha. Esta es la empresa de mi compañero, colega que nos está entrevistando. Lo pueden encontrar en las redes como PRCP, Ingeniería. Así que ya saben, chicos,
Acá mi colega está en el emprendimiento de formar su empresa de ingeniería y evidentemente todos tienen un inicio. Seguramente, y esperemos que este live quede algún clip para verlo de acá a 10 años, cómo fue, pues, ¿no? Cómo fue el inicio de PRCP, la cagada ese nombre. Oye, mira, me han puesto acá, ya ves, está la cagada. Bueno, Andrés. Ya, Pecholo, está bien, abuenazo. Queda. Gracias. ¿Quieres conversar algo de más? Darío, ¿Darío? ¿qué se te ocurre? A ver, puta, hay bastantes personas acá. Me preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos, de los que están conectados? Déjalo que corra. ¿Ah, sí? Mira, por acá me dicen Darío Roncal, espero el mismo Cherry cuando haga mi propia empresa. Claro, pues compadre. Por si acaso, este espacio es mi casa y para las personas que les guste hablar temas de construcción, están totalmente invitados. Pueden venir acá y evidentemente si no tienen ningún roche de exponerse ante una cámara, bienvenidos, ¿no? Su madre, por acá algún proyectista me puso, oye, no seas floro. Yo sí te respondí a los RFI. Puta madre. No. Varias personas. ¿Qué dice acá? Eric Gregorio. Hola Andrés, soy de la UCB Campus Callao. Un saludo especial a mis amigos de la UCB Callao. La verdad es que me han apoyado bastante mis amigos de la Universidad César Vallejo. ¿Has dictado cursos, no? ¿Has estado en ponencias? Sí, la verdad es que ya he dictado como 4 conferencias en la Vallejo, así como que jugando. Sí, lo vi por ahí. Que se saludos a tu alma mater, pe. ¿Cuál? ¿La Cato? No, mi alma mater es la Universidad del Callao. Callao. Oye, pero es algo curioso porque evidentemente cuando yo empecé mi carrera quería estudiar ingeniería electrónica. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que electrónica yo quería ir a la Cato, pe. Pero no me alcanzaba. No, sí. Entonces ya, pues la realidad de la Universidad Nacional, ¿no? Pues, ¿no? A ver. ¿Qué proyectos se vienen para el 2026? Rubí, mi chinita preferida. Bien, amiga, estamos ahorita ya aperturando 6 proyectos nuevos para el 2026. De a poquitos se hace mucho. Kelly Carvajal. Kelly, ¿está ahí? Mira, ahí está Kelly. Mira, Kelly, mira quién está acá. Hello. Hello. Que me entraba así a la hora. Qué feo dejas a la UNAC. Madre. Oye, no, pero mi alma mater es la UNAC, pues. Mi alma mater es la UNAC. Oye, más bien quiero ver cómo se hace para dictar curso ahí en la UNAC. Pero, puta, no creo que paguen mucho. Pregrado. Pregrado, no, claro, pregrado. Serían las noches. Sí. Más o menos. Oh, mira, Kelly dice, oh my God, espero que ya no me sigan haciendo consultas. Hace poco le escribí acerca de un trabajo de fisuras ahí en el piso que tenía que mandarme el procedimiento, ¿no? De trabajo. Y Kelly me decía, no, ya no me molestes, ya estuve ahí hace 4 o 5 meses. Entonces ya fue, pues, ¿no?